Sí. Bien, vamos a empezar la clase. El día de hoy vamos a repasar, bueno, vamos a ver la enfermedad de la tiroides como hipertiroidismo. Entonces, avanzamos. Bueno, esto es básicamente para recordar, ¿no?, que la glándula tiroides está comandada por centros superiores, el hipotálamo y la hipófisis, y que a través de la retroalimentación negativa, lo que es el hipotálamo y la hipófisis van a lograr estabilizar la producción de hormonas tiroideas hasta un rango normal, ya que si existiera una deficiencia de hormonas tiroideas, a través de la retroalimentación negativa, el hipotálamo va a producir mayor cantidad de TRH y el hipófisis va a producir mayor cantidad de TSH. Y al mismo tiempo, si la glándula tiroidea presentara exceso de hormonas tiroideas, entonces este exceso de hormonas tiroideas va a suprimir la TRH a nivel del hipotálamo y va a suprimir también la TSH a nivel del hipófisis. ¿No? Bueno, la siguiente. Esto ya habíamos visto en la anterior clase, la forma de la glándula tiroidea con sus lóbulos, el istmo, el estroma donde se producen las células foliculares, las hormonas tiroideas, estas que son mencionadas en los coloides, y pues a partir de ahí es que se va liberando hacia el sistema. ¿No? Para la retroalimentación negativa, que ya lo conocemos. Los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas también, que ya la vimos en la anterior clase, ¿no? Prácticamente acelera todo aquello que tiene que ver con el metabolismo celular. Ya hemos comentado que el corazón tiene un efecto cronotrópico y enotrópico positivos, lo que hace que el corazón pueda contraerse con mayor fuerza y al mismo tiempo aumentar su frecuencia cardíaca, ¿no? Participa en el desarrollo del hueso, participa en el desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? Y bueno, también produce calor en el cuerpo, ¿no? Entre todas sus funciones. Las alteraciones de la glándula tiroidea, habíamos indicado que si se producen esas alteraciones en la propia glándula tiroidea, es una alteración primaria. Si el problema es a un nivel un poco más alto, como la de la hipófisis, es secundario. Y si el problema de la sobreproducción hormonal viene desde el hipotálamo, pues es terciario, ¿no? Las enfermedades, hipertiroidismo, hipotiroidismo, VOS, los tiroideos. Y bueno, ahora bien, vamos a hablar de lo que es el hipertiroidismo. El hipertiroidismo básicamente podemos catalogarlo como un incremento en las concentraciones, ya sea por sobreproducción o por liberación exagerada, de hormonas tiroideas como son T3, T4. Sin embargo, ¿por qué se produce esa excesiva cantidad de hormona tiroidea a nivel sistémico? Por uno de los mecanismos sería por sobreproducción hormonal. ¿Qué significa eso? Que la glándula tiroidea produce por sí misma mayores cantidades de hormona tiroidea. O la excesiva cantidad de hormona tiroidea que va produciendo es secundario a una orden superior, como es el incremento de la TSH, que en este caso sería un hipertiroidismo secundario, o un incremento en la TRH, que son raros, que sería el incremento de la TRH, ¿no? Bueno, veamos. Por sobreproducción hormonal, la enfermedad de Graves es una de las principales causas de hipertiroidismo, tanto así que si encontramos un paciente con hipertiroidismo, lo más probable es que tenga enfermedad de Graves. Podemos tener también alteraciones en la glándula tiroidea, como es el bocio multinodular tóxico, que generalmente presenta precisamente nódulos que de manera autónoma van a ser hiperfuncionantes, por tanto van a producir mayor cantidad de hormona tiroidea. De igual modo el adenoma folicular. Entonces, estas tres son las que principalmente afectan como sobreproducción de hormona tiroidea a nivel de la glándula tiroidea misma. Ahora, hay otro tipo de patologías,
ya a nivel hipoficiario, que son denominados como hipertiroidismo secundario, como por ejemplo los adenomas hipoficiarios, en los cuales existe una hipersecreción de TSH. Ya que si existe una hipersecreción de TSH y esta TSH va a estimular a la tiroides, pues la tiroides simplemente va a responder a ese estímulo de la TSH y va a producir mayores cantidades de T3, T4 que se va a traducir como hipertiroidismo. Sin embargo, esas patologías que están a nivel central, o sea, a nivel del hipotálamo, de la hipófisis, pues son extremadamente raras, ¿no? Otra causa es por insensibilidad hipoficiaria. ¿A qué se refiere eso? Que resulta que la hipófisis tiene resistencia a la acción de la hormona tiroidea, por tanto, no es frenada en su producción de TSH. También es una cuestión muy rara. O por enfermedad hipotalámica, en la que existe una excesiva producción de TRH. Ya que existe cantidad alta de TRH, ¿qué va a hacer? La TRH va a estimular a la hipófisis para que la hipófisis produzca TSH. Y la TSH va a estimular a la glándula tiroidea para que se produzca T3, T4. Como no hay un mecanismo de retroalimentación que pueda frenar, ya que de manera autónoma el hipotálamo produce mayor cantidad de TRH, pues no va a haber esa retroalimentación negativa. Entonces, una de las causas, como hemos indicado, por sobreproducción de hormona tiroidea. Todas esas son causas de sobreproducción de hormona tiroidea. Ahora, la más común, la enfermedad de Graves. Por destrucción de la glándula tiroidea es también otra causa de hipertiroidismo. ¿Se acuerdan que en una de las diapositivas previas les había comentado que la hormona tiroidea está almacenada en esos coloides? Pues resulta que al haber una destrucción de la glándula tiroidea, esos coloides eliminan su contenido y al mismo tiempo van eliminando la hormona tiroidea almacenada. Por eso es que se produce hipertiroidismo. ¿Cuáles son las causas? La tiroides de Hashimoto. Si bien la tiroides de Hashimoto es la principal causa de hipotiroidismo, en el inicio de la enfermedad puede cursar con hipertiroidismo por una liberación transitoria de hormona tiroidea almacenada. La tiroides linfocítica de igual manera, o la tiroides granulomatosa, también cursa en un inicio con la liberación de hormona tiroidea almacenada, pero en forma transitoria, ¿no? Luego, por efectos de fármacos. Resulta que si a un paciente le damos hormona tiroidea, ya sea por hipotiroidismo, o ese paciente consume de manera automedicada hormona tiroidea porque tiene sobrepeso, sin necesidad de tener alteración en la función tiroidea, o es un paciente que ingiere suplementos alimentarios de dudosa procedencia que le prometen que van a bajar de peso porque tiene hormona tiroidea. Esos son los casos en los que podemos tener una tiroiditis de causa medicamentosa, conocida también como tiroiditis facticia, ¿no? Que es por la ingestión en exceso de hormona tiroidea, ya sea por un tema medical, por un tema médico o simplemente por un tema de automedicación, como se había comentado. Hay otros fármacos que pueden producir hipertiroidismo, como por ejemplo la medarona, ¿no? Sobre todo porque tienen su estructura yodo y además porque tienen la capacidad de producir tiroiditis. Y otros medicamentos como por ejemplo el interferón alfa, ¿no? Sin embargo, de todo este grupo de medicamentos o de causa medicamentosa por efecto de fármacos, la más común es aquella que se produce por sobredosis de medicamentos de hormona tiroidea. Ahora bien, hipertiroidismo, sin importar cuál sea la causa, ya sea por sobreproducción hormonal, por liberación de hormona tiroidea almacenada por destrucción de la glándula tiroidea, o ya sea por un tema farmacológico, pues el concepto básico es que las hormonas tiroideas van a estar altas, ¿no? Ahora bien, los niveles séricos de T3, T4 no siempre son definitivos, ¿no? Precisamente porque existen variaciones en relación a la concentración de proteínas que se llegan a fijar con las hormonas tiroideas. Por esta razón es que nosotros cuando hacemos control a los pacientes no pedimos T3 y T4 totales, generalmente pedimos T4 libre y la TSH, siempre ambas. ¿Por qué? Porque pidiendo hormonas tiroideas determinamos si es hiper o hipotiroidismo y midiendo la TSH determinamos si es primario o secundario. Y además, en el transcurso del tratamiento, el plan es normalizar hormonas tiroideas y además también normalizar la TSH. Ahora bien, la causa más común de hipertiroidismo hemos mencionado que es la enfermedad de Graves.
Característica de esta, pues resulta que es por sobreproducción hormonal y es una patología que afecta solamente a la glándula tiroidea, por eso es hipertiroidismo primario. Otra de sus características es que al ser hipertiroidismo primario, pues tenemos T3, T4 altos y la TSH baja o suprimida. Hipertiroidismo de etiología central, conocido también como hipertiroidismo secundario, son poco comunes, son producidos generalmente por lo que hemos visto antes, adenomas hipoficiales, productores de TSH, en donde vamos a tener T3, T4 alta, y además también vamos a tener TSH alta. Y cuando es hipertiroidismo secundario, la TRH se encuentra baja, ¿no? ¿Por qué? Porque el hipotálamo está produciendo o está respondiendo de manera adecuada al exceso de T3 y T4. Bueno, y se denomina como hipertiroidismo terciario cuando el problema está en el hipotálamo. ¿Por qué? Porque el hipotálamo va a producir cantidades excesivas de TRH. Esta va a hacer que la hipófisis responda produciendo cantidades de TSH altas también. Y pues la glándula tiroidea también va a responder al estímulo de la TSH, va a producir T3, T4 también en abundante cantidad. Y como el mecanismo de retroalimentación negativa no funciona, porque existe una insensibilidad hipotalámica, realmente por adenomas también, es que se va a seguir produciendo TRH. Ahora bien, la enfermedad de Graves es la causa más común de hipertiroidismo, 60-80% de todos los casos, es más frecuente en las mujeres, es una enfermedad autoinmune, ocurre entre los 20 a 50 años generalmente, presenta un agrandamiento simétrico, ¿no?, de la glándula tiroidea, donde también incrementa su vascularización, y bueno, a veces este agrandamiento de la glándula tiroidea hace que su tamaño se duplique, ¿no? Una característica es que cuando tenemos enfermedad de Graves, si podemos hacer una medición de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y va a estar presente. Y la antiperoxidasa tiroidea se incrementa en todos los casos en los cuales existe una reacción autoinmune donde la glándula tiroidea se ve afectada. Ahora, las manifestaciones clínicas. Pues resulta que como las hormonas tiroideas incrementan los receptores beta-adrenérgicos a nivel cardíaco, van a producir precisamente el tema de las taquicardias. Como reducen los receptores alfa-adrenérgicos, pues vamos a tener también el tema de la mayor fuerza de contracción miocárdica, ¿no? Y otro dato característico es que a nivel de todo el sistema se encuentra un incremento en la sensibilidad metabólica, ¿no?, de los tejidos hacia las catecolaminas. Por tanto, los estímulos que las catecolaminas normalmente producirían en situaciones de hipertiroidismo, pues van a hacer que estas, por el incremento en la sensibilidad, reaccionen mucho más rápidamente, ¿no?, a pesar de que los niveles de catecolaminas circulantes son normales, ¿no? Sus manifestaciones clínicas como tal, pues todo paciente hipertiroideo va a tener siempre intolerancia al calor. ¿Por qué? Porque tiene una producción excesiva de calor en forma endógena. Nerviosismo, palpitaciones, precisamente por las alteraciones en el cronotropismo y en el inotropismo a nivel de cardíaco. Sudoración, piel seca y caliente son datos que nos orientan que el paciente puede estar cursando con hipertiroidismo. A diferencia del hipotiroidismo, los síntomas en el hipertiroidismo son mucho más sugestivos para poder sospechar la enfermedad. Podemos tener también peso que va perdiendo en forma crónica y paradójica, porque estos pacientes tienen hambre, se alimentan muy bien, no siguen perdiendo el peso, ¿no? Llegan a tener diarrea, ya que en los pacientes con hipertiroidismo, pues los movimientos intestinales también se incrementan en frecuencia y estos hacen que el contenido intestinal no se llega a reabsorber de manera adecuada y por tanto siguen siendo bastante acuosas y estos se manifiestan como diarrea. Y también puede producir constipación, porque los movimientos intestinales llegan a ser tan rápidos que son ineficaces y por tanto no llegan a movilizar el contenido intestinal de manera eficiente, pues si estas al permanecer mayor tiempo en el colon, pues se van secando, ¿no?
Puede haber también fatiga, oligomenorrea, pérdida del lípido, caída del cabello, dolor de cabeza, y lo más característico en el enfermedad de Graves es también los oftalmos, ¿no? La protección de los ojos, precisamente porque el tejido conjuntivo que hay dentro de la cavidad orbitaria no se ve afectada por un incremento de los fibroblastos. Taquicardia, otro dato importante es del temblor fino distal, ¿no? Pedimos al paciente que extienda las manos y está ahí temblando y es un temblor realmente fino, ¿no? Disminución de la fuerza muscular, aumento de la presión de pulso, ¿no? Taquipnea, hiperhidrosis, constipación, como les comentaba antes, y también puede haber ginecomastia. Ahora, fibrilación auricular, esto es un dato muy importante a tomar en cuenta, porque resulta que muchos pacientes, sobre todo de la tercera edad, que cursan con alteraciones en el ritmo cardíaco, como ser fibrilación auricular, es importante poder siempre hacerles un screening para ver si no tienen hipertiroidismo, ya que alguna manifestación clínica del hipertiroidismo es precisamente la fibrilación auricular, ¿no? Ahora bien, el diagnóstico, pues el diagnóstico es simple. Hormonas tiroideas altas, en presencia de TSH suprimido o disminuido. Eso es diagnóstico de hipertiroidismo, no hay donde perderse. La clínica sugerente, donde es prácticamente uno ya tiene el diagnóstico solo con la clínica, pero lo tiene que confirmar o corroborar o documentar con un laboratorio, pues es simple. T3-T4 alto o T4 libre alta, TSH suprimida igual, hipertiroidismo, y si lo ponemos el apellido es hipertiroidismo primario. Ahora, existe un dato que llamamos como hipertiroidismo subclínico, en la cual las hormonas tiroideas están dentro del rango normal, pero la TSH se encuentra disminuida. La única forma de que la TSH esté disminuida es porque de repente no se está produciendo la cantidad suficiente de TSH, que es también algo muy raro, o de algún modo está siendo suprimida por acción de la hormona tiroidea. Esos son casos de hipertiroidismo subclínico. En esta situación, lo único que tenemos que hacer es simplemente observar, ¿no? Y es el seguimiento. Las pruebas de imagen. En esta situación, pues, nos ayudan, sí, ¿a qué? A que si es una enfermedad de Graves, ¿qué vamos a encontrar a nivel de la glándula tiroidea? Pues un incremento homogéneo en su tamaño, ¿no? Pero si encontramos presencia de nódulos, entonces nuestro diagnóstico podría ir cambiando y ya no tratarse de un hipertiroidismo por Graves. Podría tratarse de un hipertiroidismo por óseo multinodular que son hiperfuncionantes, o sea, que los nódulos llegan a producir cantidades excesivas de hormona tiroidea. Y además hay que descartar también que se trate de enfermedad neoplásica. Adenomas también pueden ser causas de que los adenomas de manera autónoma empiezan a producir mayores cantidades de T3-T4. Gammagrafía tiroidea es un estudio muy útil, sobre todo en tema de hipertiroidismo, ¿no? ¿Por qué? Porque visualiza selectivamente la glándula y además nos permite marcar cuáles son las áreas que están trabajando más de la glándula tiroidea. Por ejemplo, si hiciéramos un estudio de gammagrafía tiroidea, pues vamos a ver que este nódulo va a estar trabajando más, o sea, produciendo mayor cantidad de hormona tiroidea que el resto. Acá, por ejemplo, vemos una gammagrafía tiroidea en la cual se utiliza un contraste y esta es captada por la glándula tiroidea en función a su metabolismo. Por ejemplo, acá vemos el contraste que está siendo captado según su metabolismo. Vemos el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el istmo, que es una gammagrafía tiroidea normal. Pero cuando empezamos a ver una hipercaptación de forma generalizada y difusa del contraste, significa que la glándula tiroidea está trabajando en exceso. Y acá, como es en forma homogénea en ambos lóbulos, entonces nuestro diagnóstico sigue siendo Graves. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos bocios multinodulares? Que son nódulos que producen en forma excesiva hormona tiroidea, pues vamos a encontrar que los nódulos van a captar mayor contraste en relación al resto de la glándula, lo que nos va a indicar que los nódulos son hiperfuncionantes, ¿no? O simplemente podemos tener un adenoma hiperfuncionante donde se va a ver a la glándula tiroidea, pues una área de estas que corresponde al adenoma, vamos a ver que va a estar funcionando más. Entonces, para eso nos permite una gammagrafía tiroidea ver
qué sectores y qué áreas puedan tener mayor funcionamiento, ¿no? Y es básicamente en busca de adenomas, ¿no? O nódulos. Bueno, acá también tenemos otras imágenes de gamografía tiroidea. Las imágenes que se van formando generalmente dependen del software que utilicen los equipos, ¿no? De la gamografía. Pero todos representan lo mismo, ¿no? Captación normal, sobrecaptación generalizada, sobrecaptación en nódulos o sobrecaptación en una determinada área, que es como denominado como adenoma, ¿no? Las pruebas de imagen como radiografía de tórax o tomografía de tórax, pues no son de mucha utilidad en hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque en realidad la glándula tiroidea, al ser un tejido blando, no se va a ver en la radiografía. Tomografía torácica no, pero sí tomografía cervical, ahí sí, porque nos va a permitir ver la glándula tiroidea en mayor detalle. Acá tenemos una radiografía donde solamente podríamos llegar a ver una glándula tiroidea como desechando el mediastino superior o cuando el bocio es intratorácico, ¿no? La tomografía, pues aquí nos va a ver, mostrarnos que es una extensión de la glándula tiroidea que llega hasta el tórax, porque con esta radiografía simple simplemente pensaríamos que es un desechamiento del mediastino superior. Ahora, ¿qué es lo que hacemos cuando encontramos nódulos? Porque cuando encontramos una glándula tiroidea aumentada de volumen que no tiene nódulos, no es necesario hacerle mayor estudio. Pero cuando encontramos nódulos, tenemos que hacerle una punción con aguja fina o denominada también biopsia aspirativa con aguja fina, guiada con ultrasonido. Eso sobre todo cuando sospechamos malignidad o tenemos dudas diagnósticas de ese nódulo en particular, ¿no? Ahora bien, después de que hagamos la biopsia aspirativa con aguja fina y esta nos reporta que no es un problema neoplásico, ¿no? Y que, bueno, no es un tumor malo, dicho de otro modo, entonces el tratamiento que vamos a plantear va a ser básicamente un tratamiento farmacológico. Y podemos plantear también un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es básicamente retirar la hormona tiroidea en formato tórax o total, dependiendo de la situación. Pero cuando tratamos el tema de forma farmacológica, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Es prácticamente inhibir la secreción de hormonas tiroideas. Para eso utilizamos antitiroideos como las tironaminas. Metimazol, que es de primera elección, carbimazol también, que utilizamos también en positiva frecuencia, y el propiltiracilo. Y este sobre todo es de mucha utilidad, sobre todo cuando o la paciente es femenina y desea todavía embarazarse, ¿no? Este tiene menos efectos a nivel del feto. La principal desventaja entre estos tratamientos sería que el propiltiracilo necesita varias dosis al día. En cambio, el metimazol es una sola dosis al día y por eso es que es de primera elección el metimazol. Y se empieza generalmente con dosis pequeñas y se va progresando hacia dosis más altas. Generalmente empezamos con 10 miligramos día. Podemos subir a 20 o 30 miligramos día dependiendo de la respuesta de la normalización de la TSH. Recordemos que en hipertiroidismo primario la TSH debe estar suprimida, entonces ¿qué tenemos que hacer? Disminuir cantidades de TSH4 para que la TSH empiece a producirse en cantidades normales. El objetivo del tratamiento es normalizar TSH4 y sobre todo normalizar TSH. Tratamientos sintomáticos también tenemos, como por ejemplo los betabloqueantes, ¿no? Entre ellos tenemos el propanolol, atenolol, metoprolol, de los cuales lo que mayormente utilizamos es el propanolol. ¿Y qué nos ayuda esto? Pues nos ayuda contra ese temblor fino que hemos mencionado, nos ayuda contra los episodios de taquicardia, nos ayuda contra la ansiedad también, ¿no? Estos betabloqueantes. El yodo 131. En algunas situaciones, en caso de hipertiroidismo, también podemos optar por destruir la glándula tiroidea, ¿no? Las indicaciones del yodo 131 son generalmente bocio multinodular o adenoma tóxico en los que no puede realizarse una cirugía porque lo ideal sería operarlo. O sea, si tenemos un nódulo sospechoso o no de malignidad, el plan siempre sería quirúrgico, más aún si es sospechoso de malignidad, ¿no?
Pero si por algún motivo no puede operarse, pues es una opción el iodo 181, ¿no? Y es otra opción también cuando a pesar del tratamiento farmacológico con fármacos antitiroideos no funciona, o cuando el tratamiento quirúrgico no ha sido suficiente. Otro dato para optar por iodo 181 es edad superior a 40 años de edad. Otras contraindicaciones que tiene básicamente es embarazo y lactancia, pues es un material radioactivo, por tanto no debería suministrarlo durante la lactancia o durante el embarazo. Lactancia, porque a pesar de que, bueno, es un fármaco que puede ser traspasado por la leche materna, ¿no? Niños menores de 5 años tampoco tendría que ser sometidos a este tipo de tratamiento. O en sospecha de tumor de tiroides, pues tendríamos que evaluar realmente primero la opción quirúrgica antes de administrarle iodo 181 de forma directa, ¿no? O incapacidad para cumplir las normas de seguridad de radiación. Tanto así que en Cochabamba no tenemos un centro donde podemos hacer el tratamiento con iodo 181. Generalmente se le manda a Santa Cruz o a La Paz. El tratamiento quirúrgico, pues, es también simple. Se retira ya sea toda la glándula tiroidea o prácticamente de forma subtotal o parcial, ¿no? Antes de una cirugía siempre tenemos que normalizar la función tiroidea con fármacos, aunque con dosis altas de fármacos, porque durante la cirugía podría haber liberación de hormona tiroidea y tener una tóxica post o transquirúrgico o postquirúrgico. Las indicaciones de un tratamiento quirúrgico, pues generalmente huesos grandes o compresivos, ya sea por un tema estético o ya sea porque está comprimiendo estructuras locales, ¿no? Pacientes jóvenes también podrían beneficiarse con una tiroidectomía, sobre todo subtotal, fallo del tratamiento médico con radioyodo, pacientes con enfermedad de Graves y además con oftalmopatía, con sospechas de malignidad, pues definitivamente tenemos que retirar a la glándula tiroidea. Pacientes embarazadas, alérgicas, antitiroideas también son una indicación de tratamiento quirúrgico. Algo que tenemos que recordar, no solamente el tema de tiroides, sino que en cualquier situación, es que los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía, normalizar previamente la tiroidea, fármacos, y lo siguiente sería que estos pacientes que van a ser operados, pues tienen que hacer un seguimiento porque podemos tener complicaciones agudas como sería el hipoparatiroidismo. Recordemos que las glándulas paratiroides, que son las encargadas del metabolismo del calcio, están prácticamente en la parte posterior de la glándula tiroides. Las complicaciones, pues, como toda cirugía, puede tener hemorragias o infecciones de la herida tiúrica. Las hemorragias son especialmente algo a la que hay que prestar atención porque recuerdas por capas de la tráquea y el esófago. Si hubiese un hematoma por una hemorragia, prácticamente este hematoma va a comprimir la tráquea, pues y va a generar insuficiencia respiratoria por un problema obstructivo, ¿no? Entonces hay que estar prestándole siempre atención a los pacientes que se operan de la glándula tiroides, que su drenaje, pues tengan un drenaje a un hemovac, que es un dispositivo que de forma negativa va haciendo una succión constante, que si este se va llenando o de repente el paciente tiene mucha sensación de falta de aire o dificultad para introducir aire, entonces tenemos que ya pensar que puede estar generando un hematoma a nivel de la herida quirúrgica, ¿no? Daño del nervio recurrente, pues no es una complicación frecuente, ya que depende mucho de la destreza del cirujano, pero algunas veces el paciente empieza a tener disfonía precisamente porque se ha lesionado algún nervio recurrente, ¿no? Otro dato que tenemos que prestar importancia en su seguimiento postoperatorio en las primeras horas es el hipoparatiroidismo. Como les decía, los glándulas paratiroides se encargan del metabolismo del calcio. Tanto así que si nosotros en la cirugía retiráramos de forma accidental las glándulas paratiroides, entonces se va a cursar con un hipoparatiroidismo y eso va a generar una hipocalcemia que es sintomática. Tanto así que los pacientes incluso llegan a tener como signos de Trousseau, Bostek muy marcados, ¿no? Y claro, cuando hacemos un tratamiento quirúrgico, sobre todo si es una disección total de la glándula tiroidea, pues vamos a tener hipotiroidismo. Sin embargo, debemos recordar que
es más fácil manejar deficiencias hormonales que excesos hormonales. Por tanto, en hipotiroidismo simplemente se le da reemplazo hormonal con levotiroxina. Bien, hasta acá en relación a hipertiroidismo, ¿tienen alguna pregunta o duda? No, doctor. Ah, doctor, está bien. No. Hacer una cirugía parcial y al haber tejido tiroideo normal, entonces te llega a compensar la producción de hormona tiroidea. Pero sí necesita seguimiento, ¿no? Pero no necesita, finalmente no hemos visto que haya necesitado el suplemento hormonal. Si han estado, ha sido en situaciones muy especiales, pero la gran mayoría llega a compensar, ¿no?, los requerimientos de hormona tiroidea cuando se hace una tiroidectomía parcial o subtotal. Bien, ¿alguna pregunta o duda? Bien. Creo que no, doctor. Bien. Entonces, chicos, vamos a cortar esta clase y vamos a reiniciar otra porque tenemos que llevar el otro tema que va a ser tiroiditis. Va a ser un tema relativamente sencillo y vamos a hacerlo también relativamente rápido. Entonces, por favor, voy a concluir la clase y nos volvemos a conectar con el mismo link para empezar el otro tema. Está bien, doctor. Bien, gracias.